Conviértete en el observador de tu vida y te vas a dar cuenta que todo tiene que ver contigo. Y también te vas a dar cuenta que de la mayoría de las elecciones que tomamos ni siquiera son nuestras. Te voy a dar un pequeño ejemplo. Hace poco tuve un paciente y fue una consulta sumamente interesante porque nos dimos cuenta que él estaba copiando patrones de su linaje paterno a nivel empresarial. Él es una persona sumamente empoderada y ha creado gran cantidad de empresas. Sin embargo, la última la quebró. Cuando nos remontamos a su pasado, nos pudimos dar cuenta que estaba repitiendo una historia familiar, tanto de su abuelo como de su padre, que se mantuvieron en una quiebra perpetua. Levantaban una empresa, quebraban, levantaban la otra empresa, quebraban. Y él inconscientemente estaba copiando ese patrón. Lo que sucedió después fue sumamente interesante, ya que él tomó conciencia que muchas de las elecciones que estaba tomando para su empresa estaban predeterminadas. ¿Qué quiere decir esto? Se te presenta una situación, se te presenta un problema y tú dices, este problema lo voy a resolver porque así lo resolvió fulanito, porque así lo resolvió mi papá, porque así lo han resuelto la mayoría de las personas que están en este rubro. Pero cuando tú empiezas a escucharte, cuando tú empiezas a confiar en ti y a creer en tu poder, entonces empiezas a tomar elecciones fuera del molde. Cuando tú empiezas a creer en ti, empiezas también a romper con patrones preestablecidos y conocidos. Cuando él perdonó a su padre, a su abuelo, por haber quebrado, y se perdonó a él por haber continuado con ese linaje, entonces pudo sanar a toda su ascendencia y por lo tanto a toda su descendencia y empezó a tomar elecciones más contributivas para él y para su vida. Ahora fíjense qué interesante. Él pudo haber tomado ciertas decisiones. La primera, decir, bueno, yo quebré esta empresa, mi papá quebró también la empresa, mi abuelo quebró todas sus empresas, esto es karma, esto es mala suerte del destino y es lo que me toca. O, ok, acepto esta realidad, pero yo elijo algo mucho más gratificante para mi vida. Así que, ¿qué puedo hacer yo para mejorar esta situación? Por su lado, él vino a terapia y maravilloso porque pudo sanar su pasado y entender que puede crear una realidad diferente. Ahora, para hacer eso es importante que te conviertas en el observador de tu vida y cuando comprendes que la mayoría de las decisiones que tomas no son tuyas, entonces te remontas un poco al pasado y te preguntas a quién estás haciendo honor con esto, a quién estás copiando con esto. ¿Es a un familiar? ¿Es a tu entorno? Porque también sucede que, por ejemplo, hubo una época en Venezuela en donde todo estaba mal y ninguna empresa surgía y tú decías, bueno, el país está así y te acoplabas a eso. Pero también tienes la opción de salir adelante gracias a esa situación. Entonces, de una u otra manera, tú creas tu realidad y cuando entiendes eso, entonces deja de existir la víctima y deja de existir la culpa. Así que la invitación del podcast el día de hoy es sacarte de posiciones mentales fijas, derribar condicionamientos, costumbres y creencias para poder crear de manera coherente una realidad mucho más grandiosa para ti. Para eso es importante que haya coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que eliges. Te voy a dar un breve ejemplo. Una persona que no tiene tantos recursos económicos quiere ser rica, pero se siente pobre. Por lo tanto, el mensaje no es claro y no vas a crear nada. Es importante que agradezcas la situación en la que estás, porque esa situación te está abriendo los ojos para crear una realidad mucho más grandiosa. Así que una vez más, sé coherente con lo que piensas, sientes y eliges. Visualízate. Cierra tus ojos y visualiza el lugar donde quieres estar, la seguridad que quieres sentir, las aventuras que quieres vivir y sé completamente coherente con eso. Y una vez más, para poder hacerlo es importante que
observes honestamente. Así que conclusión del podcast el día de hoy, primero conviértete en el observador de tu vida. Cuando te conviertas en el observador de tu vida te vas a dar cuenta que todo lo que sucede a tu alrededor es creado por ti de una u otra manera. Así que aprovecha a todos estos maestros que tienes, a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, a tu pareja, a tu jefe, porque ellos te están mostrando un reflejo tuyo que quizás es importante que ilumines para que así, de manera coherente, puedas crear una realidad mucho más grandiosa, derribando condicionamientos, posiciones mentales fijas, juicios y todo lo demás. Vive una vida más grandiosa, más fácil y con menos drama. Suelta y confía.